Buenas noches para todos. Mi nombre es Kelly Joana Rincón Bermeo. Soy estudiante de la Universidad CUN, pertenezco al programa de Administración de Empresas y en esta ocasión vamos a hablar sobre las tablas de contingencia para la materia de Estadística Inferencial. Pertenezco a la ficha 55559. Bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a iniciar hablando sobre qué es una tabla de contingencia. Entonces, según Roldán y Fascelli 2015, una tabla de contingencia es una tabla que muestra la distribución de frecuencias de dos o más variables categóricas para analizar la relación entre ellas. Es una herramienta estadística bidimensional también llamada tabla de doble entrada o tabulación cruzada, que organiza los datos en filas y columnas para ver cuántos casos cumplen con ciertas combinaciones de características. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de utilizar las tablas de contingencia? Su objetivo principal pues, es el análisis de la relación o asociación de estas dos variables categóricas, resumiendo las frecuencias observadas de combinación entre estas categorías. Permiten determinar si existe una dependencia o independencia entre ellas. Adicional a esto, sirven para resumir y estructurar los datos cualitativos, facilitando su lectura e interpretación. Muy bien, ¿cómo se construye una tabla de contingencia? Entonces, después de ya tener nuestra muestra de análisis o de estudio, entonces debemos definir cuáles son las variables que vamos a analizar, organizarlas debidamente, cuáles van en filas y cuáles van en columnas. Crear la estructura, es decir, dibujar la tabla, colocar las etiquetas de las categorías que van en el encabezado, tanto de la fila como de las columnas. Seguido de ello, entonces vamos a ubicar las frecuencias absolutas en cada una de las celdas. Continuando, entonces vamos a sumar el total de filas, el total de columnas y el total general. Por último, debemos hacer el cálculo de porcentajes. Es importante realizarlo y es fundamental para poder interpretar de una manera correcta la tabla, especialmente si las filas o columnas tienen tamaños diferentes. Los datos de una tabla de contingencia provienen de la observación de dos variables categóricas en una muestra de datos. Estas variables pueden ser, por ejemplo, sexo, el hábito de fumar, la religión, el origen o el tipo de coche. La tabla organiza la frecuencia de cada combinación de las categorías de ambas variables. Para nuestro caso, realizamos una encuesta de donde sacamos nuestro muestreo que vamos a analizar para este ejercicio. Muy bien, ¿cómo se construye una tabla de contingencia? Entonces, después de ya tener nuestra muestra de análisis o de estudio, entonces debemos definir cuáles son las variables que vamos a analizar, organizarlas debidamente, cuáles van en filas y cuáles van en columnas. Crear la estructura, es decir, dibujar la tabla, colocar las etiquetas de... Bueno, entonces, como los mencionaba, nuestros datos de muestra se obtuvieron a través de una encuesta que se aplicó a 40 personas sobre su opinión del estado físico en relación al deporte. Los encuestados fueron previamente categorizados entre hombres y mujeres. Entonces, en la parte superior derecha, de mi derecha, entonces tenemos nuestra tabla de contingencia, donde tenemos debidamente organizados nuestras categorías, nuestras variables, tenemos nuestras filas y nuestras columnas. En nuestras filas, entonces, como nos podemos dar cuenta, tenemos el género, que es hombre, categoría mujer, y en las columnas, entonces, tenemos las categorías de bueno, muy bueno, regular y sedentario. Adicional a eso, pues cada columna y cada fila tiene su total marginal, y el 40 que está resaltado es el total general, que es la suma tanto de filas como de columnas, que tiene que ser el total, tiene que ser el mismo. Luego tenemos en la parte inferior izquierda nuestra tabla de frecuencias relativas, que estas frecuencias relativas, ¿cómo se obtienen? Se obtienen dividiendo el número de cada una de las celdas de los datos que obtuvimos entre el total de nuestras personas encuestadas, es decir, entre 40. Cada uno de estos valores de cada celda se debe dividir entre el total de encuestados para obtener nuestra tabla de frecuencias relativas. Y en nuestra parte inferior derecha, entonces tenemos nuestra tabla de contingencia por porcentajes, que no es más sino multiplicar el resultado que obtuvimos en nuestra tabla de frecuencias relativas por el 100%. Es decir, en nuestra primer celda, entonces hablemos que tenemos 8 hombres que tienen un estado de salud bueno. Estos 8 hombres los vamos a dividir entre el total de nuestra muestra, de nuestra población encuestada, que fueron 40, esto nos da un valor de 0.2. Entonces, para presentar de una mejor manera, de una manera más correcta, pues lo ideal es estos valores no dejarlos en decimales, sino pasarlos a porcentajes. Entonces, tomamos este 0.2, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un 20% de nuestra población, que son hombres que tienen un estado de salud bueno. Y así con todas las demás categorías hasta obtener un 100%. Bueno, entonces, como los mencionaba, nuestros datos de muestra se obtuvieron a través de una encuesta que se aplicó a 40 personas sobre su opinión del estado físico en relación al deporte. Los encuestados fueron previamente categorizados entre hombres y mujeres. Entonces,
En la parte superior derecha, de mi derecha, entonces tenemos nuestra tabla de contingencia, donde tenemos debidamente organizadas nuestras categorías, nuestras variables, tenemos nuestras filas y nuestras columnas. En nuestras filas, entonces, como nos podemos dar cuenta, tenemos el género, que es hombre, categoría mujer. Una vez organizadas nuestras tablas de frecuencia y nuestras tablas de contingencia por porcentajes, entonces podemos empezar a hacer algunos ejercicios de cálculo de probabilidades. Entonces, en este ejercicio tenemos que P es probabilidad y N es el total de datos. Si ustedes se dieron cuenta, en cada una de las filas y columnas le coloqué a cada categorización una letra que los va a diferenciar. Entonces, para la categoría de hombre y mujer, entonces H representa a los hombres, M representa a las mujeres. En el caso del estado de salud, B representa al estado de salud bueno, MB representa al estado de salud muy bueno, R representa regular y S representa al sedentario. Entonces, para nuestro primer ejercicio, si seleccionamos una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la persona seleccionada sea mujer? En este caso, para hacer el cálculo de esta probabilidad, entonces, en nuestra fórmula tenemos que P es la probabilidad y M es mujer, que es lo que necesitamos saber. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona al azar sea mujer? Entonces, en este caso, nuestra fórmula nos dice que debemos dividir el número total de mujeres de nuestra tabla de contingencia sobre el total de personas que fueron encuestadas. Es decir, nos vamos a nuestra tabla de contingencia y revisamos cuál es el total de mujeres que se encuestaron para esta investigación. Entonces, podemos evidenciar que fueron un total de 26 mujeres sobre el 40, que es el total de personas encuestadas. Al hacer esta división, 20 sobre 40, 26 sobre 40, perdón, nos da 0.65. Recordemos que para que nuestros análisis sean mejor o sean correctamente, lo debemos pasar a un porcentaje. Entonces, este 0.65 lo multiplicamos por 100 y tenemos un 65%. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué podemos decir con esto? Que la probabilidad de que la persona seleccionada sea mujer es de un 65%. Una vez organizadas nuestras tablas de frecuencia y nuestras tablas de contingencia por porcentajes, entonces podemos empezar a hacer algunos ejercicios de cálculo de probabilidades. Entonces, en este ejercicio tenemos que P es probabilidad y N es el total de datos. Si ustedes se dieron cuenta, en cada una de las filas y columnas le coloqué a cada categorización una letra que los va a diferenciar. Entonces, para la categoría de hombre y mujer, entonces H representa a los hombres, M representa a las mujeres. En conclusión, y realizando el cálculo de estas probabilidades y con la ayuda de nuestra tabla de contingencia, logramos evidenciar que el 40% de las mujeres y el 20% de los hombres tienen un hábito de vida saludable bueno. Tan solo el 3% y el 5% de los hombres están en un estado de vida de sedentarismo. Adicionalmente, con otra de las variables que obtuvimos de nuestra encuesta, evidenciamos que el 48% de la población tan solo le pueden dedicar al ejercicio o a la práctica deportiva el fin de semana. Esto puede ser debido a actividades de trabajo, a actividades académicas o también se debe a actividades del hogar. Y es por eso que solamente estamos limitados a dedicarle un porcentaje de nuestro tiempo, un porcentaje mínimo de nuestro tiempo a nuestra actividad física. En conclusión, y realizando el cálculo de estas probabilidades y con la ayuda de nuestra tabla de contingencia, logramos evidenciar que el 40% de las mujeres y el 20% de los hombres tienen un hábito de vida saludable. Muchas gracias, compañeros. Espero este tema haya sido de su agrado y entendible para sus actividades académicas. Adiós. Muchas gracias, compañeros. Espero